Jesús era una persona de oración frecuente, persistente y prevalente. La oración era una parte indispensable de todo lo que era. Era la fuente de su vida espiritual, su crecimiento espiritual, su poder espiritual. En Mateo 26:41, instó a sus discípulos a permanecer vigilantes y orar para no ceder a la tentación. Hubo al menos 2 momentos cruciales en la vida de Jesús cuando su oración se destacó sobre todos los demás tiempos. Uno fue en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la realidad de la cruz. Aunque sus discípulos habían venido con él, Jesús los dejó descansar mientras él avanzaba más en el jardín y oraba tan intensamente que sudaba gotas significativas de sangre. Ve a Mateo 26, 36 a 44 y Lucas 22, 44. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante aquellas horas oscuras y terribles que pasó en la cruz. Aunque estaba sufriendo la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y en su nombre oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. No hay duda al respecto. Nuestro Señor era un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? La oración profunda y prevalente no siempre es conveniente. La oración efectiva requiere un compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1:35. Antes del amanecer de la mañana siguiente, Jesús se levantó y salió a un lugar solitario para orar. ¿Cuándo oraba Jesús? Oraba durante la frescura del comienzo del día. Oraba cuando no había nadie alrededor, cuando no había interrupciones. Pasaba tiempo de calidad temprano con su Padre. Oraba mientras su mente estaba fresca y no sobrecargada con los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Esos momentos suelen ser los más refrescantes, los más gratificantes, los más preciosos. ¿Dónde oraba Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso en la casa, pero no lo hizo. Encontró un lugar solitario en el que acercarse y comunicarse con su Padre. Como nuestro ejemplo, Jesús oraba frecuentemente, pasaba tiempo de calidad en oración, oraba cuándo y dónde, no sería asaltado por las interrupciones. Aunque Jesús había venido del Padre, sabía que su fuerza residía en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Si necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Y si consideraba necesario alejarse de los demás mientras oraba, ¿no deberíamos nosotros? Si tienes un carro, sabes que debes llenarlo regularmente, o dejará de funcionar. Sabes que debes alimentar tu cuerpo regularmente, o morirás. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre, y si tu espíritu no se recarga con oración frecuente, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Lucas 6:12 dice: Un día, poco después, Jesús subió a un monte para orar y oró a Dios toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán: pero yo no puedo hacer eso. Necesito descansar. Sí, necesitas tu descanso, pero necesitas pasar algunas noches en oración. Concuerdo, no es fácil, pero es necesario. Debería ser así con Jesús, porque multitudes de personas frecuentemente querían simplemente tocarlo. ¿Cuánto debió haber necesitado de la recarga que venía de esas noches, solo con su Padre? El resultado siempre era un nuevo suministro de poder y unción suficiente para el drenaje interminable sobre sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba, exponiendo ante el Padre las necesidades de un mundo dolorido y pecador, Dios lo encontraba, y nuestro Padre hará lo mismo por cualquiera que se preocupe lo suficiente para sacrificar algunas horas de sueño para encontrarse con el Todopoderoso. Para que una persona renuncie a su descanso, para interceder por otros, revela su sinceridad. Y para que una persona se dedique a Dios solo una mañana, un día o una noche entera, muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas e indica que ellas son su primera preocupación. La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. La Iglesia de hoy se ha embellecido construyendo edificios altos
y lugares de culto impresionantes, pero la misma Iglesia en muchos casos está desconectada de las personas. Como resultado, ha habido una generación entera que no conoce a Dios, que no lo ama y no lo sirve. Mis amigos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia de hoy, la Iglesia debe renacer para la tarea de alcanzar esta generación para Dios. Debe alcanzar la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos esas reuniones de oración en la montaña. Necesitamos esos tiempos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más de lo que Jesús jamás necesitó. La oración era la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el estándar de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18:1, que siempre debían orar y no desistir. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en tiempos de turbulencia, en tiempos de problemas. Quiere que oremos y no perdamos el corazón o nos demos por vencidos. No te rindas, no te des por vencido. Cualquiera puede hacer eso, pero se necesita resistencia, valor y compromiso para orar y no perder el corazón. La oración no ocupaba un segundo lugar en la vida de Jesús. Es bello darse cuenta de que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupaba el primer lugar en su vida. La oración tenía la prioridad número 1 para él. ¿Ocupa la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene esa misma prioridad en tu vida como la tenía en la vida de Jesús? Seamos muy honestos. La mayoría de nosotros ora si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos perturba. Oramos si los vecinos no vienen por la noche. Oramos si no tenemos que limpiar la casa, hacer compras o ir al trabajo. Pero si la oración va a ser efectiva en cada una de nuestras vidas, como Dios pretendía, debe tener la máxima prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús fue al tope de la montaña para orar, estaba allí para ese único propósito. Nada lo perturbaba allí. Entonces, Él oraba. Y hasta que tú y yo aprendamos a utilizar la oración de la misma manera unidireccional, nunca seremos capaces de alcanzar los topes de la montaña de bendición y unción y recibir la bendición de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor. La oración de Jesús en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. En él podemos sentir el palpitar del corazón de Jesús mientras ora a su Padre, y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que deberíamos compartir al ir a Dios en oración. Veamos algunas de esas cosas sobre las cuales Jesús oró en su oración sacerdotal, la oración en la cual también podemos percibir la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que sus discípulos fueran todos uno. Ahora estoy saliendo del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo vengo a ti. Padre Santo, me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos, así como nosotros estamos. Juan 17:11. Qué preciosa realización. Jesús oró por ti y por mí, y oró para que pudiéramos ser uno con Él de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la cercanía, en el calor, en el compartir que ocurre entre padres e hijos. Y Jesús está pidiendo al Creador del universo que traiga esa misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús orara por esto indica que es posible y que deberíamos orar por ello. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran alegría. Ahora vengo a ti. Les he dicho muchas cosas mientras estaba con ellos en este mundo, para que estén llenos de mi alegría. Juan 17:13. Qué maravilloso es darse cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que poseyéramos su divina alegría. Con los recursos de Jesús disponibles, nunca deberíamos estar tristes o infelices. Deberíamos estar, de hecho, llenos de alegría, su alegría. Y ciertamente el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Cuando estamos alegres, estamos llenos de fuerza. Pero cuando nuestra alegría se va, nos volvemos débiles. Esto también es un tema adecuado para nuestras oraciones. Jesús oró
para que todos sus discípulos fueran guardados del mal, una verdad que resuena poderosamente hasta hoy. Esa oración, registrada en Juan 17:15, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, refleja la comprensión profunda de Jesús sobre las realidades espirituales y los desafíos enfrentados por sus seguidores. Sabía que, aunque estuviéramos en este mundo, no pertenecemos a él. Estamos sujetos a tentaciones, luchas y ataques espirituales que buscan desviarnos del camino que Dios trazó para nosotros. La estrategia de Jesús, al orar por nuestra protección, no era sacarnos de las dificultades, sino fortalecernos ante ellas. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como Pablo destaca en Romanos 8:37, mas en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esto significa que, independientemente de lo que enfrentemos, la victoria está garantizada por medio de Cristo. Entender esto cambia nuestra perspectiva sobre las luchas y las tentaciones. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias o de los ataques del enemigo, podemos afirmarnos en la verdad de que Dios nos capacita para superar cada desafío. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Esto nos alienta a revestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y, después de haber hecho todo, permanecer firmes. La oración de Jesús también enfatiza la importancia de la oración continua y de la vigilancia espiritual. Así como Él intercedió por nosotros, somos llamados a interceder unos por otros. Santiago 5:16 nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho en sus efectos. Esto significa que nuestras oraciones tienen poder, no solo para protegernos, sino también para fortalecer y guardar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, vivamos no como quienes temen el mal, sino como quienes confían en la protección y en el poder del Señor. Que nuestras vidas sean marcadas por una confianza inquebrantable en Dios, una dedicación a la oración y a la intercesión, y un compromiso de permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios nos guarda de todo mal. Así, seguimos el ejemplo de Cristo, no solo buscando nuestra propia protección, sino orando y trabajando por la protección y el bienestar de todos en la familia de la fe. Jesús oró para que sus discípulos vivieran vidas santas, un llamado que se extiende a todos nosotros hoy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dijo en Juan 17:17. Esta solicitud de Jesús destaca la importancia de la santificación en la vida del cristiano, un proceso por el cual somos separados para un propósito sagrado, consagrados y purificados a través de la verdad de Dios. Vivir una vida santa no es algo que logramos por nuestros propios esfuerzos. Es un proceso que implica una asociación íntima con Dios, donde su palabra juega un papel central. Como se menciona en Efesios 5:25 y 26, somos purificados y santificados por la palabra de Dios, que actúa como un espejo, mostrándonos dónde necesitamos cambiar y cómo podemos vivir de manera que honre a Dios. La santificación es, por lo tanto, una invitación para sumergirnos profundamente en la palabra de Dios, permitiendo que ella moldee nuestro pensamiento, acciones y corazón. Al leer la Biblia, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Salmo 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Esto muestra que la palabra de Dios es una herramienta poderosa en la lucha contra el pecado y en la búsqueda de la santidad. Además, vivir una vida santa implica obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esto significa que la obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios y un indicativo de nuestro deseo de vivir vidas santas.
La obediencia, por lo tanto, no es una carga, sino una alegría que nace de una relación amorosa con Dios. La oración también es esencial en el proceso de santificación. Así como Jesús oró por sus discípulos, debemos orar unos por otros y por nosotros mismos, pidiendo a Dios que nos santifique y nos transforme a la imagen de su Hijo. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, expresamos nuestro deseo de vivir según su voluntad y buscamos su ayuda para vencer las tentaciones y los desafíos de la vida. En resumen, vivir una vida santa es un llamado divino que requiere una respuesta práctica de nuestra parte. Esto incluye sumergirnos en la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos y orar continuamente. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación, donde, paso a paso, nos volvemos más similares a Cristo. Como Pedro nos recuerda en su primera epístola, capítulo 1, versículos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así, al vivir vidas santas, reflejamos el carácter de Dios al mundo y cumplimos el propósito por el cual fuimos llamados. Jesús oró por una perfección en unidad para sus discípulos, como se registra en Juan 17, 23. Esta perfección no se refiere a la ausencia de fallas en el sentido humano, sino a una madurez e integridad en nuestra relación con Dios y unos con otros. La idea es que, a través de esta unidad y amor perfectos, el mundo pueda reconocer la verdad del Evangelio y el amor del Padre por nosotros, así como Él ama al Hijo. Este es, sin duda, un llamado elevado, pero también es una promesa de que, en Cristo, tal perfección es posible. La búsqueda de esta perfección y unidad es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Efesios 4:13 nos alienta a proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que nuestro objetivo es volvernos cada vez más como Jesús, reflejando su amor, su santidad y su verdad en todo lo que hacemos. Vivir de manera que revele el amor de Dios al mundo implica más que solo palabras, requiere acción. Santiago 2:17 nos recuerda que así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto implica que nuestra fe en Jesús y nuestro deseo de ser usados como testigos de su amor deben ser evidenciados por actos de bondad, misericordia y justicia en la vida cotidiana. Además, la oración constante por nosotros mismos y por los demás es vital para mantener esa unidad y perfección en Cristo. Colosenses 4:2 nos aconseja perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. A través de la oración, nos alineamos con la voluntad de Dios, recibimos orientación y fuerza para enfrentar desafíos, y somos constantemente recordados del amor y la misericordia de Dios, que son la base de nuestra fe. Finalmente, es importante recordar que la perfección en unidad que Jesús desea para nosotros es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando vivimos en amor y armonía, demostramos el poder transformador del Evangelio. Como Jesús dijo en Mateos 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, que cada uno de nosotros busque vivir en unidad y amor, esforzándonos por ser perfectos en Cristo, no solo para nuestro propio crecimiento espiritual, sino para que el mundo pueda ver y conocer el amor de Dios a través de nuestras vidas. Esto no es solo un ideal lejano, sino una realidad alcanzable a medida que nos entregamos diariamente a Dios y permitimos que Él nos transforme. En Juan 17:24 encontramos uno de los momentos más conmovedores de la oración de Jesús, donde expresa el deseo de que aquellos que el Padre le ha dado puedan estar con Él y testificar su gloria. Esta gloria no es solo una demostración de poder y majestad, sino también una revelación del amor profundo y eterno que Dios tiene por nosotros. La oración de Jesús por nosotros es para que podamos recibir la vida eterna, una promesa que se extiende a todos aquellos que creen en su nombre.
La vida eterna, como se menciona en Juan 3:16, es el resultado supremo del amor de Dios por el mundo, un amor tan grande que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo no solo resume el Evangelio, sino que también destaca la esencia del cristianismo, el amor sacrificial de Dios por nosotros. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es la manifestación perfecta de ese amor, y a través de su muerte y resurrección, ha abierto el camino para que podamos tener una relación restaurada con el Padre y recibir la promesa de la vida eterna. Lo que hace esta promesa aún más extraordinaria es que la vida eterna no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que comienza en el momento en que depositamos nuestra fe en Jesús. En Juan 17:3, Jesús define la vida eterna como conocer a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Conocer a Dios no es solo tener un conocimiento intelectual sobre Él, sino tener una relación viva y personal con el Creador del universo, experimentando su amor, gracia y verdad en nuestro día a día. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartir estas buenas nuevas con los demás. Así como Jesús oró por nosotros, debemos orar por las personas a nuestro alrededor, especialmente aquellas que aún no conocen al Salvador. Nuestra misión es ser luz en un mundo oscuro, guiando a otros hacia el amor de Dios y la promesa de la vida eterna. Esto significa vivir de manera que refleje el carácter de Cristo, mostrando amor, compasión y gracia en nuestras interacciones con los demás. Además, debemos recordar que la oferta de la vida eterna es para todos, sin distinción. Dios no hace acepción de personas. Su deseo es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Por lo tanto, nuestro testimonio y nuestras oraciones deben reflejar ese corazón inclusivo de Dios, buscando alcanzar a todos, independientemente de su pasado, cultura o creencias. En resumen, la oración de Jesús en Juan 17:24 es un recordatorio poderoso del amor de Dios por nosotros y de su deseo de que compartamos esa vida eterna con otros, que vivamos cada día con la conciencia de esta maravillosa verdad y que nuestras vidas sean un testimonio constante del amor y la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia la luz del Evangelio y hacia la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Lo que somos o llegamos a ser en nuestras vidas espirituales es, de hecho, un reflejo de la gracia transformadora de Dios en nosotros. Esta transformación comienza en el momento en que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos seguir el patrón de vida que Él nos dejó, un patrón marcado por el amor, la entrega y la comunión constante con el Padre. Al orar por nosotros, Jesús expresó el deseo profundo de que fuéramos uno con Él, así como Él es uno con el Padre, evidenciando la importancia de la unidad y la comunión en el viaje cristiano. Filipenses 2:5-7 nos exhorta a tener la misma mentalidad que Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo a ser utilizado en su propio beneficio. En cambio, se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este vaciarse de sí mismo es el estándar supremo para nuestras vidas, mostrándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás. Cuando enfrentamos momentos que amenazan nuestra paz, es crucial recordar que no estamos solos. Dios nos promete en Isaías 26:3 que mantendrá en perfecta paz a aquel cuya mente está firme en Él, porque confía en Él. Esta promesa nos recuerda que, al centrar nuestros pensamientos y corazones en Dios, podemos experimentar una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que nos guarda en Cristo Jesús, incluso en medio de las tormentas de la vida. Por lo tanto, cuando nuestra paz es perturbada por pensamientos temerosos o preocupaciones, debemos volver nuestra mirada hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el príncipe de la paz, y en su presencia encontramos reposo para nuestras almas. Mateo 11:28-30 nos invita a venir a Jesús cuando estamos cansados y cargados, y Él nos dará descanso.
enseñándonos a encontrar paz y reposo para nuestras almas. Además, ser agradecidos por los momentos que nos dirigen de vuelta a la presencia de Dios es esencial. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las dificultades como oportunidades para crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. Primera, Tesalonicenses 5, 18, nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer la bondad de Dios en nuestra vida, fortaleciendo nuestra confianza en Él. En resumen, nuestra jornada espiritual es una caminata constante de aprendizaje y crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al seguir el patrón de vida que Él nos dejó, estamos llamados a vivir en comunión íntima con Dios, experimentando su paz, practicando la gratitud y confiando en su control soberano sobre nuestras vidas. Que podamos, día tras día, fijar nuestros ojos en Jesús, permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones y nos guíe en cada paso del camino. Querido Padre en el cielo, tu constancia y presencia en nuestras vidas son fuentes de fuerza y consuelo, incluso cuando nuestros corazones están pesados y nuestras mentes confusas. En momentos de dolor e incertidumbre, es desafiante sentir tu presencia, pero tu palabra nos asegura que nunca nos dejas ni nos abandonas. Hebreos 13:5 nos recuerda de tu promesa de nunca dejarnos, una verdad que debe anclar nuestra fe, especialmente en los momentos en que sentirte parece más allá de nuestro alcance. Oro para que mi fe no se base en mis emociones fluctuantes, sino en la solidez de tu amor inmutable por mí. Que mi vida sea gobernada por la verdad de tu palabra, que es la lámpara para mis pies y la luz para mi camino, conforme destaca el Salmo 119, 105. En tiempos de turbulencia, que me aferre a las promesas encontradas en las Escrituras, permitiendo que ellas guíen mis pensamientos y acciones, independientemente de cómo me pueda estar sintiendo. Pido ayuda para reconocer y creer en tu presencia en mi vida, incluso cuando mis emociones intentan convencerme de lo contrario. Que recuerde tu bondad y fidelidad, evidentes en cada amanecer, en cada respiración que tomo y en cada prueba de tu provisión en mi vida. Tu bondad y amor son infinitos, como nos asegura el Salmo 23, y tu misericordia se renueva cada mañana, de acuerdo con Lamentaciones 3, 23. Reconozco, Señor, que eres todopoderoso, capaz de hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos, conforme a Efesios 3, 20. Al mismo tiempo, eres todo amoroso, cuidando de cada uno de nosotros con un amor que excede todo entendimiento. Que este conocimiento me inspire a confiar en ti completamente, entregando cada preocupación, miedo y sueño en tus manos capaces. Que mi vida refleje tu bondad y amor hacia los demás, para que al verme, ellos puedan ver un reflejo de ti. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, un portador de tu luz, en un mundo que tanto necesita esperanza. Que mis palabras y acciones animen a otros a buscarte, descubriendo por sí mismos la profundidad y la amplitud de tu amor. En resumen, que mi dependencia no esté en mis emociones, sino afirmada en la verdad eterna de quién tú eres y en lo que has hecho por mí a través de Jesucristo. Que viva cada día con la conciencia de tu presencia, confiando en tu palabra por encima de todo, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia, bondad y amor. Amén.